Imagínate, llegué a la boda de mi hija, la misma a la que le di mi vida entera. Pero ella, con una frialdad que helaba el alma, me soltó: «Papá, lo siento, pero no estás invitado, vete». Me fui en silencio, el corazón hecho pedazos por la traición. Pero ¿sabes qué? Antes de que pasaran 2 horas, su boda perfecta se convirtió en una pesadilla. Venganza, no, compadre, fue justicia divina. El copón de champaña se me resbaló de los dedos. Los pedazos de cristal se esparcieron por el suelo de mármol como estrellas caídas. Cada fragmento reflejaba el horror en la cara de mi hija. «Papá, ¿qué haces aquí?». La voz de Sofía, cortante como un cuchillo, atravesó el elegante murmullo de los invitados. Su vestido de novia, ese por el que solté una buena lana, unos $12,000, que no se te olvide, crujió mientras retrocedía. «Se supone que no debías venir». Yo me quedé clavado en la entrada del salón de fiestas con la caja de regalo que había envuelto yo mismo todavía en mis manos. Rosas blancas importadas directamente de Ecuador adornaban cada rincón, su aroma mezclándose con perfumes carísimos y un juicio implacable. El candelabro gigantesco que colgaba del techo lanzaba destellos arcoíris sobre unas paredes que me costaron 3 meses de ganancias solo por rentarlas. «Mi amor, es el día de tu boda». Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Quería felicitarlos a los dos. Entonces apareció Ricardo a su lado, con su esmoquín impecable y una sonrisa que cortaba como el frío de la sierra. «Señor López, creo que hay un malentendido». «¿Qué malentendido?». Los miré a los dos, buscando en el rostro de Sofía a la niñita que me suplicaba que la empujara más alto en el columpio. Ella echó un vistazo a los invitados que ya nos veían. Mujeres con vestidos de diseñador cuchicheaban detrás de sus copas de champaña de cristal. Hombres en trajes de miles de pesos fingían no mirar, pero claramente absorbían cada palabra. Esto es una celebración familiar privada», me soltó su voz tensa de vergüenza. «Solo la familia inmediata». Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. 28 años de cuentos antes de dormir, de obras escolares, de recitales de danza. Todo se derrumbó en esa única frase. 28 años de elegir su fondo universitario por encima de mi propia jubilación, su felicidad por encima de mi tranquilidad. «Yo pagué esta boda, Sofía». Las palabras salieron firmes sin dudar. «Cada flor, cada plato, el vestido que llevas puesto». A Ricardo se le tensó la mandíbula. «El dinero no compra la clase, señor». «Ricardo tiene razón», susurró Sofía sin atreverse a mirarme a los ojos. «Esto no es por dinero, es por encajar. Tú no entiendes el tipo de gente que está aquí». Y yo entendía perfectamente. Los albañiles que les construyeron sus casas no eran bienvenidos en sus fiestas. El hombre que sacrificó todo para que su hija pudiera casarse con alguien de su mundo ya había cumplido su propósito. A nuestro alrededor las conversaciones se habían detenido por completo. Un fotógrafo bajó su cámara, el cuarteto de cuerdas seguía tocando ajeno al drama que se desarrollaba en su elegante telón de fondo. «Entiendo». Dejé la caja de regalo sobre una mesa cercana, entre copas de champaña intactas y orquídeas blancas. «No querría avergonzarte». «Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Estudié su rostro memorizando cada rasgo que había besado cada noche por 18 años. Sus ojos verdes, como los de su madre, ahora fríos como piedras de río. Esa sonrisa por la que trabajé horas extras para pagarle los frenos ahora se volteaba lejos de mí. «Tienes razón», dije en voz baja. «Yo no pertenezco aquí». El camino hacia la salida se hizo eterno como una procesión. Tacones de diseñador repicaban contra el mármol. Los cuchicheos se reanudaron a mis espaldas. Alguien soltó una risa aguda y forzada. Mis botas de trabajo, esas que lustré para la ocasión, se sentían pesadas contra el piso impecable. Afuera, el aire de primavera me golpeó los pulmones como un respiro de libertad. El estacionamiento se extendía ante mí, repleto de camionetas de lujo y coches que jamás podría pagar. Mi vieja pick-up estaba ahí sola en el rincón más alejado, justo donde pertenecía en su mundo. Extendí la mano para tomar mi teléfono, los dedos firmes a pesar de todo. 25 años levantando una empresa de la nada me habían enseñado la paciencia. Y 25 años amando a una hija ingrata me habían enseñado el verdadero valor de la lealtad. La pantalla se iluminó con las llamadas perdidas de mi abogado sobre un asunto de disputa de propiedad. Deslicé el dedo por la pantalla, ignorando esas llamadas, buscando un número diferente,
Uno que no marcaba hacía meses, pero que de repente se había vuelto vital. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre del contacto. Banco Nacional de Negocios, Servicios Empresariales. Dentro de ese salón, mi hija celebraba su nueva vida sin mí. Afuera, yo estaba a punto de empezar la mía sin ella. El teléfono sonó una vez antes de que alguien contestara. Las pesadas puertas del lugar se cerraron a mis espaldas con la misma finalidad con la que se cierra una bóveda. La música de la boda se fue desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo mientras cruzaba el asfalto hacia mi camioneta, cada paso más firme que el anterior. La caja de regalo se quedó en su mesa abandonada, como todo lo demás que les había entregado. El viento de marzo traía el aroma de la lluvia que se acercaba. Nubes más oscuras se congregaban sobre las torres del imponente recinto, proyectando sombras sobre los vehículos de lujo que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Mis botas crujieron sobre la grava al llegar a la camioneta. Las llaves ya estaban en mi mano. Dentro de la cabina el silencio me envolvió como una armadura. El reloj del tablero marcaba las 3:47 p.m., suficiente tiempo antes de que los bancos cerraran el sábado, suficiente tiempo para hacer varias llamadas importantes. Deslicé el dedo por mis contactos hasta que encontré lo que necesitaba. Banco Nacional de Negocios. Servicios Empresariales apareció en la pantalla. Mi dedo dudó por exactamente 3 segundos antes de presionar llamar. Banco Nacional, Patricia le atiende. ¿En qué puedo servirle, Patricia? Soy señor López, número de cuenta 774-512. Necesito iniciar la detención de varios pagos autorizados. Claro, señor López, permítame buscar su cuenta. ¿Podría verificar su número de seguridad social y el apellido de soltera de su madre? Es procedimiento estándar. Le proporcioné la información mientras veía a los invitados seguir llegando por la entrada principal del salón. Mujeres con vestidos de seda, hombres ajustándose las mancuernillas más caras, ninguno de ellos sabiendo lo que estaba a punto de desatarse. Gracias. Veo varias transacciones grandes de hoy. ¿Cuáles específicamente? Todos los pagos relacionados con la boda. Alquiler del salón, depósito del banquete, arreglos florales, fotografías, servicios de música. Cada elemento salía de mi lengua como un inventario. La ejecución debe ser inmediata. Señor, son cantidades significativas. ¿Está seguro de detener todos los pagos? Completamente seguro. Ha habido un cambio de circunstancias. El tecleo llenó la pausa. Necesitaré códigos de autorización para transacciones superiores a $10,000. Recité los códigos de memoria. 25 años dirigiendo un negocio de construcción me habían enseñado a recordar cada número importante, cada detalle de contrato, cada autorización de pago. Los pagos detenidos ya están en efecto. Se están generando los números de confirmación. Hay algo más. Eso cubre el lado bancario. Gracias, Patricia. La siguiente llamada fue para la empresa de banquetes más exclusiva de la Ciudad de México, la misma que Sofía había insistido en contratar a pesar de sus precios astronómicos. Eventos Elegantes Catering. Este es Marcus. Marcus, soy el señor López. Llamo sobre la recepción de la boda de los García que está ocurriendo ahora mismo. Ah, sí, señor López. Todo está saliendo de maravilla. Los invitados están encantados con los aperitivos. Me temo que ha habido una complicación financiera. La autorización de pago ha sido revocada. Querrá proteger su equipo y el servicio de comida restante. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces, lo siento, ¿qué exactamente está diciendo? El banco ha detenido el pago de su contrato. Con efecto inmediato. Le sugiero que asegure sus bienes. Pero estamos en medio del servicio. El plato principal ni siquiera se ha servido. Es un momento desafortunado. Mi voz se mantuvo firme. Profesional. Quizás quiera hablar con los novios sobre arreglos de pago alternativos. Marcus desconectó sin decir una palabra más. Hombre inteligente, la florista contestó al segundo timbrazo. Flores de ensueño. Habla Susana. Susana, soy el señor López con respecto a las flores de la boda de los García. Señor López, los arreglos lucen espectaculares. La novia estaba muy complacida con las orquídeas. Ha habido un problema con el pago. La autorización bancaria ha sido cancelada. Necesitarán llevarse sus arreglos si quieren rescatar algo de valor. Sé que están integrados en el diseño, pero aquí, compadre, el negocio es negocio, y le sugiero que se apure. 3 llamadas más siguieron. Los fotógrafos, el cuarteto de cuerdas, hasta la empresa de renta de mantelería. Cada conversación siguió el mismo patrón, una cortesía inicial, luego una alarma creciente y finalmente desconexiones apresuradas,
mientras los proveedores se apresuraban a proteger lo suyo. Mi teléfono marcaba las 4:15 de la tarde cuando la última llamada terminó. A través del parabrisas vi una camioneta blanca de banquetes estacionarse en la entrada de servicio del salón. Marcus seguro venía a salvar lo que pudiera. Dentro de ese majestuoso salón, Sofía seguramente seguía saludando a los invitados feliz y ajena a que su boda perfecta estaba a punto de convertirse en la lección más costosa de su vida. Ricardo, por su parte, de seguro, andaba presumiendo sus negocios con los amigos de su padre, sintiéndose superior a un simple albañil como yo. Ni uno ni otro entendía el verdadero precio que se estaban cobrando a sí mismos ese día. Encendí el motor de mi pick-up y salí del estacionamiento conduciendo despacio frente a la entrada principal del lugar. A través de los enormes ventanales alcancé a ver destellos de la recepción, copas de cristal alzándose en brindis, figuras elegantes, moviéndose por los pisos pulidos. Todo eso estaba a punto de cambiar. Mi teléfono zumbó. El número de Sofía apareció en la pantalla. La dejé sonar. El reloj del tablero marcaba las 4:20 de la tarde cuando llegó la primera camioneta. Flores de ensueño, se leía en letras elegantes sobre el panel blanco. Susana al volante con 2 ayudantes a su lado. Se estacionaron cerca de la entrada de servicio y descargaron contenedores vacíos con una eficiencia de relojero. Desde mi camioneta por los ventanales del salón, veía la recepción de cóctel en pleno apogeo. Las copas de cristal atrapaban la luz del candelabro, mientras los invitados charlaban alrededor de las orquídeas importadas que Sofía tanto había querido. Ricardo gesticulaba ampliamente a un círculo de hombres en trajes carísimos, seguramente explicándoles su último gran negocio. Ni la novia ni el novio notaron al equipo de la florista entrando por las puertas laterales. Sofía estaba cerca de la entrada principal radiante, en sus $12,000 de seda y perlas, recibiendo felicitaciones de un flujo constante de parientes y conocidos. Su risa clara y despreocupada resonaba por todo el salón. Ese sonido, lo sabía, cambiaría pronto. Susana apareció en la entrada del salón con 2 grandes contenedores de plástico. Caminó directamente hacia el arreglo principal del altar mientras sus ayudantes flanqueaban los arreglos más pequeños. Los invitados comenzaron a voltearse la confusión, reemplazando la celebración a medida que el equipo empezaba a desmantelar el centro de mesa. «Disculpe», dijo Sofía acercándose a Susana, con esa sonrisa de práctica que usa la gente acostumbrada a dar órdenes. «Estamos en medio de nuestra recepción. Lo que necesite puede esperar hasta más tarde». Susana se enderezó sosteniendo un manojo de orquídeas blancas. «Señora, soy Susana de Flores de Ensueño. La autorización de pago para estos arreglos fue cancelada hace 40 minutos. Necesito recuperar nuestra propiedad». La sonrisa de Sofía titiló, pero se mantuvo. «Eso es imposible. Todo se pagó hace semanas». El titular de la cuenta, el señor López, se contactó directamente con nosotros. Todos los pagos han sido detenidos. Susana siguió quitando flores con una profesionalidad que asustaba. «Tengo una autorización por escrito para recoger nuestros arreglos». El color abandonó el rostro de Sofía. A su alrededor los invitados habían dejado de hablar por completo. Ricardo cruzó el salón a pasos rápidos, su expresión pasando de la confusión a la ira. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?». Su voz llevaba la autoridad de alguien que no estaba acostumbrado a ser cuestionado. «Problemas de pago, señor. Estamos recogiendo la mercancía no pagada». La ayudante de Susana comenzó a envolver el arreglo del altar en plástico protector. «Esto es completamente inaceptable». El rostro de Ricardo se puso rojo. «Póngame a su gerente al teléfono de inmediato. Soy la gerente, y nuestro contrato establece claramente que los pagos cancelados anulan nuestras obligaciones de servicio». Susana hizo un gesto a sus ayudantes, quienes comenzaron a recoger los centros de mesa mientras los invitados observaban. Los invitados estaban clavados mudos de asombro. Justo en ese momento, una camioneta blanca de catering elegante se detuvo afuera mientras el equipo de Susana seguía desmantelando todo a su paso. De ella bajó Marcus, el mero patrón de los banquetes, con 3 de sus muchachos, sus caras más serias que un difunto. Esta vez no se anduvieron con rodeos. Entraron por la puerta principal sin el menor disimulo. Yo los vi desde mi camioneta y me imagino la cara de Sofía viendo cómo sus orquídeas se iban una a una directo a unos contenedores de plástico. Su sonrisa, que era tan perfecta, se empezó a cuartear como porcelana fina. «Tiene que ser un error. Mi padre no haría esto. No podría», murmuró casi sin aire. Marcus se acercó a ella, portando un portapapeles, y le soltó sin anestesia.
Señora, necesitamos suspender el servicio de comida de inmediato. La autorización de pago fue revocada a las 4:15 de la tarde. Continuó Marcus con una voz que no daba pie a dudas. Por contrato estamos obligados a proteger nuestro equipo y lo que nos queda de inventario. Ricardo se interpuso entre Marcus y Sofía con la voz subiéndole de tono. Esta es mi recepción de boda. No pueden simplemente parar el servicio a media fiesta. Marcus lo miró con calma pero con firmeza. Señor, sí podemos y debemos. Cuando se cancela una autorización de pago, el procedimiento estándar exige la protección inmediata de nuestros bienes. Marcus hizo una señal a su equipo que sin más empezó a cubrir las estaciones de comida con manteles blancos como si fueran fantasmas. Los invitados incómodos se revolvían con las copas de champaña intactas en sus manos. Los cuchicheos antes alegres se habían transformado en susurros nerviosos. El timbre de un teléfono sonó estridente y fuera de lugar en medio de la tensión. Y entonces, para rematar, el cuarteto de cuerdas detuvo su melodía cuando llegó el encargado de su equipo. Los micrófonos enmudecieron. Las bocinas se apagaron. Hasta la iluminación ambiental cambió cuando el técnico de sonido desconectó su mezcladora. Sofía se quedó inmóvil en el centro de su recepción que se desmoronaba. Su vestido de novia impecable contrastaba con el caos de los servicios que desaparecían a su alrededor. Esto no puede estar pasando, pensó, o quizás lo dijo en un murmullo. Ni hoy, ni así. Sofía, ¿qué clase de arreglo hizo tu familia? La voz de Ricardo se tiñó de una sospecha que antes no tenía su coraje volcándose de los proveedores hacia su flamante esposa. No lo sé. Se suponía que todo estaba arreglado. Su voz se quebró con el primer indicio de pánico real. En ese momento apareció la coordinadora del salón con el teléfono pegado a la oreja, susurrando con urgencia. Se acercó a Sofía con una reticencia evidente. Señora García, le dijo, acabo de hablar con nuestro departamento de contabilidad. Todos los pagos para el evento de hoy provienen de una sola cuenta a nombre del señor López, y el titular de esa cuenta ha revocado la autorización para cada transacción. La compostura de Sofía se hizo añicos por completo. La niña esa misma, que me había despedido de su propia fiesta, por fin estaba entendiendo la magnitud de la generosidad de su padre y las consecuencias de su crueldad. Sacó su teléfono con dedos temblorosos buscando un contacto familiar. Afuera, en el estacionamiento, mi teléfono empezó a vibrar. Retumbó contra el tablero y el nombre de Sofía se iluminó en la pantalla. A través del parabrisas pude ver su silueta en la entrada del salón. Con el teléfono pegado a la oreja, la urgencia en cada uno de sus gestos. No contesté. Todavía no. 25 años amando a esa hija me habían llevado hasta este momento. 25 años creyendo que el sacrificio forjaba el carácter en lugar de destruirlo. Ella tenía apenas 3 años cuando su madre nos dejó. El cáncer se llevó a Sara en 6 meses brutales, dejándome solo con una niña que preguntaba por su mamá cada mañana y cada noche. Pude haberme vuelto a casar, buscar a alguien que me ayudara a criarla. Pero no. Elegí ser yo solo todo lo que Sofía pudiera necesitar. «Papi, ¿me lees otro cuento?», me había preguntado a los 5 años acurrucada contra mi pecho en su pijama rosa. Ya le había leído 3 libros y al día siguiente tenía una junta temprano con unos inversionistas importantes. Pero sus ojos verdes, esos ojos de Sara, me miraban con tanta confianza. «Claro, mi vida, papi, siempre tiene tiempo para ti». Esa frase se convirtió en mi lema. El señor López siempre tenía tiempo, dinero y lo que fuera necesario para que Sofía fuera feliz. La colegiatura de la escuela privada se tragaba la mitad de mis ganancias trimestrales cuando cumplió 8 años. La mejor educación que el dinero puede comprar, me decía a mí mismo mientras firmaba cheques que significaban menos expansiones para el negocio, presupuestos personales más ajustados. Sofía me abrazó cuando le conté lo de la Academia del Río. «Gracias, papi. Voy a estudiar muchísimo y te voy a hacer sentir muy orgulloso». Y sí que lo hizo. Ella estudiaba con ahínco sacando 10 en la primaria, y yo, el mero en sus obras de teatro escolares, sentado en primera fila, mis manos de albañil curtidas por el sol y la cal, aplaudiendo más fuerte que cualquier otro padre. Sofía me encontraba después radiante con ese brillo en los ojos que solo un padre puede entender. «Papi, ¿viste que me acordé de todo el guión? Estaba pensando en ti todo el tiempo. Qué inocencia, ¿verdad? Pero la prepa cambió todo. La Academia del Río la puso en contacto con chavos de billete, de esos que nacen con fideicomisos y casas en Cuernavaca o en la playa. Sofía empezó a notar las diferencias.
Su fiesta de 15 años, por ejemplo, costó más que la camioneta de muchos. ¿Sabes? Una BMW en la cochera, banquete profesional, decoración de diseñador. Papá, todos mis amigos tienen BMW, me soltó una vez. Este Honda ya me da un poco de pena. Eso fue en 2015, el primer trago amargo cuando el dinero dejó de ser un regalo para convertirse en una obligación. Debí haber reconocido la señal. Los gastos de la universidad casi me dejan en la lona, arruinando la expansión de mi negocio que tanto había planeado. La Universidad del Norte, la universidad de sus sueños, exigió sacrificios que iban más allá de la pura colegiatura. Cuotas de la hermandad, viajes a Cancún en Semana Santa, intercambios en Italia. Cada semestre traía nuevas demandas financieras. Papá, necesito 3,000 para el viaje de la fraternidad de negocios. Es indispensable para el networking. Así sin más. Mis llamadas se convirtieron en pura transacción en solicitudes de dinero. Las visitas a casa se redujeron a solo días festivos. Y cuando Sofía llamaba, la conversación duraba lo justo para explicar por qué necesitaba dinero y con qué urgencia tenía que transferírselo. La maestría le trajo a Ricardo a su vida. Dinero viejo, conexiones familiares, todo lo que yo, un simple albañil que se hizo de la nada, nunca pude ofrecerle por más que me deslomé trabajando por décadas. Sofía empezó a hacer comentarios sobre mi aspecto en las reuniones familiares. Papi, ¿no podrías usar algo que no fueran esas botas de trabajo? Cuando vengas van a estar los amigos de Ricardo. La niña que me agradecía los cuentos antes de dormir ahora sentía vergüenza del hombre que le había dado todo lo que había deseado. El éxito en la construcción, mi esfuerzo de toda la vida, no significaba nada para su nuevo círculo social. Construir la empresa que financiaba su estilo de vida me convertía en alguien no apto para ese mismo estilo de vida. La Navidad pasada me presentó a los padres de Ricardo como el padre de Sofía que tiene un simple negocito. Un negocito, 25 años levantando Construcciones López, de la nada empleando a 60 personas, ganando lo suficiente para mantener su vida de princesa. Reducido a un simple negocito. Papá, necesitamos hablar de los fondos para la boda. La familia de Ricardo tiene ciertas expectativas para la ceremonia. No hubo un gracias por ofrecerte a pagar, ni un agradeceríamos tu ayuda. Solo expectativas, como si mi vida entera se redujera a cumplir sus caprichos sociales. Las reuniones de planificación de la boda se sentían más como negociaciones empresariales. Sofía llegaba con sus hojas de cálculo. Ricardo ofrecía opiniones sobre eficiencia de costos. Ninguno de los dos reconocía que cada partida de gasto representaba meses de mi sudor de mi trabajo. Flores importadas directamente de Ecuador. Champaña que costaba más por botella de lo que mis trabajadores ganaban en un día. Un vestido que valía más que la renta mensual de cualquier familia promedio. No se trata de dinero, papá. Se trata de calidad, me dijo ella. La familia de Ricardo sabe de calidad. Calidad que mi dinero compró, pero que según ellos mi presencia arruinaría. El mismo éxito que hizo posible su boda de ensueño me convertía en algo demasiado común para asistir. Mi teléfono zumbó de nuevo. Era Sofía, su tercera llamada en 5 minutos. A través de los ventanales del salón la vi paseándose de un lado a otro, su vestido de novia arrastrándose detrás de ella como una bandera de rendición. 25 años de sacrificio me habían traído a este momento. No una hija agradecida celebrando la generosidad de su padre, sino una mujer desesperada que por fin entendía lo que había perdido. La ironía era perfecta. El amor que la había malcriado ahora le enseñaría su verdadero valor. Extendí la mano y tomé el teléfono. Era hora de contestar. El motor de mi pick-up zumbaba suavemente mientras salía del estacionamiento. La silueta frenética de Sofía se hacía más pequeña en mi espejo retrovisor. Su teléfono brillaba como un faro en el atardecer que se avecinaba llamándome por 7ª vez en 10 minutos. Cada timbre se sentía deliberado, controlado. Era mi tiempo, no el suyo. El camino a casa me tomó 20 minutos a través del tráfico de fin de semana en la Ciudad de México. Mi teléfono no dejaba de vibrar el nombre de Sofía iluminando la pantalla. Cada llamada más desesperada que la anterior. Para cuando llegué a la entrada de mi casa, ya me había dejado 4 mensajes de voz. Los escuché sentado en mi camioneta dentro de la cochera, apagué el motor. El portón se cerró tras de mí como telón en el primer acto de una obra que apenas empezaba. Mensaje 1, papá, algo anda mal con los pagos, debe ser un error. Regrésame la llamada de inmediato. Mensaje 2. Esto ya no es gracioso, los proveedores se están llevando todo, la gente nos mira, solo llámame.
Mensaje 3. Por favor, papá, no entiendo qué está pasando. La familia de Ricardo está haciendo preguntas que no puedo contestar. Mensaje 4. Su voz quebrándose. Te necesito. Por favor, contesta, por favor. El teléfono sonó de nuevo justo cuando terminé de escuchar el cuarto mensaje. El nombre de Sofía apareció en la pantalla junto a una foto de su graduación universitaria. La última vez que me había abrazado sin pedir dinero primero. Contesté al quinto timbrazo. Hola, Sofía. Papá. Por fin. ¿Qué demonios hiciste? ¿Cómo pudiste destruir mi boda? Su voz era puro pánico sin rastro de la indiferencia que mostró esta tarde. Y eso, compadre, me dio gusto. El pánico era señal de que estaba consciente. La conciencia, el primer paso para entender. No destruí nada, le dije manteniendo la voz tranquila. Simplemente dejé de pagar las cosas. No puedes simplemente parar. Es el día de mi boda. Aquí hay 60 personas preguntando por qué se llevaron las flores y por qué se detuvo la cena. ¿Desde dónde me llamas? Desde el hotel. Tuvimos que venirnos. La coordinadora del salón dijo que necesitábamos saldar las cuentas antes de que nos dejaran quedarnos, así que nos pidieron que nos fuéramos. Eso explicaba el eco en su voz, la ausencia de música de boda de fondo. Sofía, necesito que me escuches con atención. ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por algo? Que papá, este no es momento para sermones. Necesito que llames a estos proveedores y arregles este desastre. Contesta la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que expresaste verdadera gratitud por mi apoyo financiero? El silencio se extendió entre nosotros. De fondo escuché la voz de Ricardo cargada de frustración. Yo no recuerdo instancias específicas, pero siempre me he prestado agradecida. Tú lo sabes. La verdad no lo sé, Sofía. Lo que sí sé es que hace 3 horas me dijiste que no pertenecía a tu boda. Una boda que yo pagué por completo. No quise decirlo así. Estaba estresada, los nervios de la boda. Su voz cambió adoptando ese tono meloso y suplicante que había perfeccionado en la universidad cuando pedía dinero para sus viajes de vacaciones. Papá, por favor, te lo compensaré. Podemos hablar de todo esto después, pero ahora mismo necesito que autorices los pagos para que podamos salvar lo que queda de la recepción. Lo que queda. ¿El pastel todavía está aquí? ¿Algunos invitados también? El fotógrafo está esperando a ver si podemos arreglar algo. ¿Y qué planeas usar para pagar? Otra pausa. Más larga esta vez. Yo pensé que tú te encargarías. Siempre te encargas. Siempre me he encargado. Eso es verdad. ¿Sabes cuánto he gastado en ti en los últimos 25 años? Papá, por favor, no me pidas que adivine números ahora. Estoy en modo crisis. Adivina. Un cálculo aproximado. No sé. ¿Quizás 50,000? Casi me reí. 50,000 no habrían cubierto ni su segundo año en la Universidad del Norte. Sofía, he gastado más de $300,000 en tu educación, vivienda, transporte y estilo de vida desde que murió tu madre. Eso, sin contar lo que gasté hoy. La línea se quedó en silencio, solo el sonido de su respiración. 300,000. Eso no puede ser cierto. Es una estimación conservadora. Tengo la documentación de cada gasto. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque nunca preguntaste. En 25 años ni una sola vez te interesaste por el costo de tu estilo de vida o expresaste preocupación por la carga que esto representaba para mí. Carga, soy tu hija. Sí lo eres. Y te amé lo suficiente como para sacrificar todo por tu felicidad. La pregunta es, ¿qué has sacrificado tú por la mía? La voz de Ricardo se escuchaba más fuerte de fondo. Ella cubrió el teléfono. Se quedaron en un segundo, su discusión ahogada, apenas perceptible. Papá, la familia de Ricardo está muy molesta. Quieren saber cómo vamos a pagar esto. Eso, mijita, es cosa tuya y de tu marido. Pero no tengo ese dineral. ¿Sabes que no? Entonces tal vez sea hora de que aprendas a ganártelo. El silencio del otro lado de la línea se hizo espeso, casi 30 segundos que parecieron eternos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que tiraste por la borda esta tarde cuando despreciaste al hombre que hizo posible cada capricho de tu vida. Ya entiendo. Me equivoqué. ¿Podemos arreglar esto? Ya veremos, mi niña. Estoy revisando nuestra relación financiera de cabo a rabo. Habrá papeles, pruebas. Hablaremos de esto bien cuando yo esté listo. Le colgué y apagué el teléfono. Desde la ventana de mi cocina veía las luces de la Ciudad de México empezar a parpadear a lo lejos. Sofía andaba por ahí enfrentando su primera noche de independencia económica. La lección apenas comenzaba. La luz cálida de mi lámpara de escritorio proyectaba sombras familiares sobre 25 años de contabilidad meticulosa. Los archiveros, esos gigantes de metal, se alineaban en una pared de mi oficina casera,
como centinelas guardando secretos que Sofía jamás se había molestado en preguntar. Esta noche, esos secretos por fin cumplirían su cometido. Un café humeante esperaba junto a mi computadora mientras abría el primer cajón ese que decía Educación Sofía 2020. A mis espaldas la casa se sumía en el silencio de la noche, pero mi mente zumbaba con la energía sistemática que había levantado Construcciones López de la nada hasta una operación con 60 empleados. Esto no era venganza. Esto era una auditoría, compadre. Primera carpeta. Academia del Río. 12 años de colegiaturas de escuela privada. Cada pago documentado con transferencias bancarias y boletas de calificaciones. $8,000 al año en 2008, subiendo a $12,000 para cuando se graduó. Las cuentas no mentían, $126,000 solo en educación básica y preparatoria. Abrí una hoja de cálculo nueva. Mis dedos se movían automáticos por el teclado. Encabezados, fecha, descripción, monto, categoría, total acumulado. 25 años de paternidad reducidos a fríos datos y fórmulas. La carpeta de la Universidad del Norte fue la siguiente, más gorda que las otras, a reventar de contratos de dormitorio, planes de alimentación. Hasta los viajes de estudios al extranjero. Solo la colegiatura, $52,000 anuales por 4 años. Alojamiento y comida, otros $15,000 anuales. Vacaciones de primavera en Cancún, en el tercer año, $3,500. Verano en Italia durante su fase de Historia del Arte, $8,200. Es indispensable para mi educación, papá, me había soltado sobre el viaje a Italia. Así es como la gente de mi carrera hace contactos. Página por página, recibo tras recibo, los números seguían trepando. Total de la Universidad del Norte, $284,000. 4 años de universidad cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años de trabajo. ¡Imagínate! La carpeta de transporte reveló sus propios patrones. Primer carro a los 16. Un confiable Honda Civic por $18,000. Todos mis amigos manejan BMW, se quejó a los 6 meses. Segundo carro a los 19. Un BMW 320i por $28,000. Tercer carro a los 25. Un BMW X3 porque los amigos de Ricardo manejan camionetas de lujo. Cada carro venía con seguros, mantenimientos y refrendos que Sofía nunca vio. Gastos ocultos que un buen padre como yo absorbía sin chistar. Mi teléfono zumbó. Otra vez el nombre de Sofía en la pantalla. Lo dejé sonar añadiendo otra entrada a mi hoja de cálculo. Teléfono iPhone 14 Pro Max, $1,209. La carpeta de gastos de tecnología y estilo de vida guardaba las sorpresas más amargas. El departamento de lujo en Polanco después de la universidad. $2,800 de renta mensual por 3 años. Pagos de tarjeta de crédito cuando sus gastos excedían la generosa mesada que le daba. Gastos en cafés y antojitos gourmet promediando $100 al mes por 2 años. Compras de ropa de diseñador, tratamientos en spas exclusivos, viajes de vacaciones con amigos cuyos padres bancaban vidas igual de ostentosas. Los totales crecían como intereses compuestos. Educación, $410,000. Transporte, $75,000. Apoyo de vivienda, $125,000. Gastos personales, $180,000. Boda, $147,000. Mi calculadora arrojó $937,000. Casi $1,000,000 gastados poco a poco, a lo largo de 25 años, cada gasto pareciendo razonable por sí solo. La escuela privada fue una inversión en su futuro. La universidad le abrió las puertas. Yo creí que un buen carro para su seguridad, ropa de marca para su confianza, la boda celebraba el amor. Pero el patrón que veía en mis papeles contaba otra historia. Sofía nunca había aportado un solo centavo para mantenerse a sí misma. Nunca había tenido un trabajo por más de 6 meses. Jamás había expresado preocupación por los costos o gratitud por mis sacrificios. Abrí los álbumes de fotos que guardaba desde que era una chamaca. Sofía a los 8, con su dientito de conejo y radiante después de su primera pastorela escolar. Gracias por venir, papi. ¿Viste qué fuerte aplaudieron todos? Sofía a los 12, triunfante después de ganar el concurso de oratoria. Pensé en ti cuando estaba nerviosa y eso me ayudó a recordar las palabras. ¿Cuándo fue que dejó de verme como un ser humano al que valía la pena agradecer? ¿Cuándo me convertí en un cajero automático para sus caprichos? Mi teléfono volvió a vibrar, la llamada número 14 de Sofía desde que colgamos. Esta vez dejó un mensaje de voz. Papá, por favor, contesta, estuve pensando en lo que dijiste. Sé que no he sido lo suficientemente agradecida.
Sé que te di por sentado. La familia de Ricardo está amenazando con irse si no podemos explicar lo del dinero. Necesito saber qué quieres de mí. Lo que yo quería eran 25 años de agradecimiento que nunca llegaron. Lo que necesitaba era la certeza de que Sofía entendía el valor de lo que había desechado con tanta ligereza. Imprimí el resumen de la hoja de cálculo y organicé los documentos de respaldo en carpetas Manila, educación, transporte, vivienda, gastos personales, costos de la boda. Cada carpeta gruesa de pruebas, el amor de un padre traducido en billetes, el sacrificio medido en transferencias bancarias. Mañana tendríamos conversaciones para las que Sofía no estaba preparada. Preguntas sobre responsabilidad, rendición de cuentas y el verdadero costo de la prepotencia. Esta noche era para la preparación. La documentación se extendía sobre mi escritorio como pruebas en un juicio. Casi $1 millón de apoyo, entregados sin preguntas, sin aprecio, sin reconocimiento. Sofía había vivido como reina tratando a su padre benefactor como a un peón contratado. Ese arreglo estaba a punto de terminar. Mi teléfono vibró una vez más con el nombre de Sofía. Estiré la mano para tomarlo, pero me detuve. Todavía no. Que entendiera lo que era la impotencia. Que probara el pánico de la dependencia financiera sin garantías. La lección continuaría por la mañana. La mañana del domingo trajo consigo el aire fresco de marzo y esa claridad que da una buena preparación. Mi maletín esperaba junto a la puerta principal, cargado con 25 años de pruebas documentadas. El despacho de abogados Richards y Asociados había aceptado una consulta de emergencia a las 9 de la mañana. Una cortesía profesional entre hombres de negocios que entendían que algunas situaciones no podían esperar hasta el lunes. El despacho de abogados emanaba seriedad. Paneles de caoba, volúmenes jurídicos forrando las paredes, certificados que documentaban décadas de práctica exitosa. La mismísima Margaret Richards me recibió en la sala de conferencias, su cabello plateado y su elegante traje proyectaban la competencia que yo necesitaba. Señor López, he revisado su documentación preliminar. Este nivel de registro es excepcional. Extendió mis carpetas sobre la mesa pulida, revisando los resúmenes financieros con una eficiencia asombrosa. Cada página representaba meses del estilo de vida de Sofía financiado por mi sacrificio. La cantidad total involucrada, casi $1 millón a lo largo de 25 años. Eso es una cantidad considerable, incluso para nuestros estándares. Quiero que esto se maneje con profesionalismo, le dije acomodándome en la silla de cuero frente a ella. Nada de emociones, solo negocios. Sofía necesita entender la realidad financiera de lo que ha dado por sentado. Margaret asintió tomando notas en un bloc amarillo. La documentación respalda tanto la reclasificación de las dádivas como el establecimiento de pagarés. Dado el patrón de demandas crecientes sin responsabilidad recíproca, tenemos múltiples opciones de recuperación. Describió la estrategia con una precisión quirúrgica. Una carta formal de demanda exigiendo el reembolso total en un plazo de 30 días. Un desglose detallado. Un desglose detallado de todos los gastos con sus pruebas correspondientes. Un plazo claro para su respuesta y negociación. Consecuencias profesionales por el incumplimiento. Este enfoque transforma una disputa familiar en una transacción de negocios mucho más limpia para todos. Para las 11 de la mañana, los documentos ya estaban listos. Papel timbrado. Oficial, lenguaje formal, implicaciones serias. La demanda era sencilla, el reembolso de los $937,000 en un plazo de 30 días, o se iniciarían acciones legales. Arreglamos que se entregaría por mensajería esa misma tarde, con acuse de recibo para que quedara el registro oficial bien sentadito. Manejé de regreso a casa con las copias de todo, sintiendo una mezcla rara de satisfacción y tristeza por tener que llegar a esto. Pero es que Sofía se lo había buscado, compadre, con años de vivir con la mano estirada. Yo solo le estaba poniendo enfrente las consecuencias que nunca había enfrentado. Y justo a las 2:15 de la tarde, mi teléfono sonó. Era el servicio de mensajería confirmando la entrega en el Hotel Habitación 1247. Acuse de recibido firmado por Sofía García Anderson. El proceso formal había arrancado. Me imaginaba la cara de Sofía cuando la llamaran de la recepción por una entrega legal, pensando que era puro papeleo de algún proveedor. Me visualicé a Ricardo, con su típica arrogancia, agarrando el sobre, rompiendo el sello oficial, como si fuera cualquier cosa. Luego, al leer la comprensión, le fue cayendo lento como agua de gotero. A las 2:47 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. El nombre de Sofía brillaba una y otra vez en la pantalla. Dejé que cada llamada se fuera al buzón,
cada mensaje más desesperado que el anterior. El primero: papá, ¿qué es esto? Un documento legal, esto no puede ser en serio. El segundo: $900,000, eso es imposible. ¿Nunca dijiste que esto fuera un préstamo? El tercero: por favor, llámame. Ricardo y su familia me están haciendo preguntas que no puedo contestar. El cuarto, con la voz quebrada: no entiendo cómo todo salió tan mal tan rápido. Ahí en el hotel, Sofía y Ricardo estaban descubriendo a la mala lo que era la rendición de cuentas cuando te la respalda una autoridad legal. 25 años de regalitos se habían reclasificado como deuda recuperable. Su dependencia financiera estaba ahora documentada, cuantificada y sujeta a procedimientos de cobro. El desastre de la boda solo había sido el telonero. Esta era la función principal. Margaret me lo había explicado clarito: la recuperación de deuda civil sigue procedimientos estándar. Iban a necesitar representación legal para responder como se debe. Y eso, compadre, cuesta lana que no tienen para una deuda que no pueden pagar. Las llamadas frenéticas de Sofía siguieron toda la tarde. 15 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz, cada uno revelando un entendimiento más profundo de su impotencia. La muchacha que me había echado de su boda estaba empezando a entender a quién había echado en realidad. La ironía perfecta. Sofía había pasado 25 años dando por sentado mi apoyo financiero. Ahora tenía 30 días para devolverlo todo, con las consecuencias profesionales de no hacerlo. Mi teléfono volvió a zumbar. La 16ª llamada de Sofía. Esta vez decidí contestar. Papá, por favor, necesitamos hablar de esto con cabeza fría. La voz de Sofía se quebró por el altavoz. El pánico de ayer había sido reemplazado por el agotamiento. Este documento legal no puede ser verdad. Yo me acomodé en la silla de mi cocina con el café humeando a un lado. Por la ventana, la tarde de domingo en mi colonia se veía tranquila. Familias paseando a sus perros niños en bicicleta. Gente normal con vidas normales. El documento es completamente real, Sofía. Le solté, así como los 30 días que tienes para responder. Pero, $900,000, eso es imposible. Nunca dijiste que fuera un préstamo. Y yo nunca dije que fuera un regalo, ¿verdad? Tú simplemente lo asumiste. De fondo, oí la voz de Ricardo filosa, por la frustración, papeles que se arrugaban, el sonido de alguien caminando de un lado a otro. Sofía, necesito entender algo, le dije manteniendo la voz tranquila. ¿Y a quién piensas contactar para que te ayude con esta situación? El silencio se extendió entre nosotros. Luego balbuceó: pues, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me quiere. Ya veo. Bueno, te quedan 29 días. Te sugiero que empieces a hacer esas llamadas. Terminé la conversación y puse mi teléfono en silencio. Que Sofía descubriera lo que yo ya sabía. Así, 1,000,000 de billetes en deuda iba a ser la prueba de fuego. Veríamos quién estaba dispuesto a ensuciarse las manos por ella y quién le sacaría la vuelta con una sonrisita falsa. Mi teléfono estuvo que arde toda la tarde. El nombre de Sofía aparecía y se borraba de la pantalla como una alarma de incendio. Yo dejé que cada llamada se fuera al buzón, cada mensaje de voz sin escuchar. Para el anochecer se hizo el silencio. La mañana del lunes trajo consigo otro tipo de calma. Ni un mensaje desesperado de Sofía, ni un lamento en el buzón. Solo el silencio, un silencio que hablaba a gritos. Me fui directo a la obra, donde estábamos empezando a levantar un nuevo complejo de oficinas. El trabajo físico siempre me ha servido para aclarar la mente. El rugido de la maquinaria, el olor a tierra fresca, la satisfacción de ver cómo se levanta algo sólido y que durará. Como a las 10 de la mañana se me acercó don Beto, mi capataz de toda la vida. Jefe, lo veo diferente hoy. Todo en orden, cosas de familia, mi buen, le dije mientras miraba cómo la excavadora abría el terreno para los cimientos. A veces uno tiene que tomar decisiones duras por el bien de la gente. Cosas de hijos, ¿sabes? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, he estado tratando de contactar a la familia y a los amigos. Todos están en shock por la cantidad. Por favor, llámame. Borré el mensaje sin contestar. 1 hora después llegó otro mensaje. La tía Carmelita dice que no se puede meter. Cree que debería aprender a ser responsable. ¿Qué significa eso? Luego otro. La Sarita ya no me toma las llamadas. La Liz me anda preguntando por qué nunca trabajé. La gente me está tratando como si yo hubiera hecho algo malo. Los mensajes no pararon en toda la tarde, cada uno como un clavo más en el ataúd de la soledad de Sofía. Su compañera de cuarto de la universidad se sentía incómoda con la plática. Sus hermanas de la hermandad
Andaban sorprendidas con los números que les salieron, y sus pocos amigos que le quedaban no podían ni querían ayudar con semejantes cantidades. Ricardo, por su parte, traía su propio viacrucis. Su mamá, al parecer, lo había llamado 3 veces exigiendo explicaciones. Su papá quería una junta familiar para manejar la reputación, y su hermano ya le andaba preguntando con maña sobre si había declarado bien sus bienes antes de la boda. Para el martes, el patrón ya era clarísimo como agua de pozo. La red de apoyo de Sofía se estaba desmoronando bajo el peso de casi $1 millón en deuda. La gente que tanto disfrutó de sus regalos caros de sus fiestas y sus pachangas costosas, de repente no tenían tiempo cuando ella necesitaba un poquito de ayuda económica. El miércoles llegó un mensaje distinto. Papá, la familia de Ricardo lo está presionando para que considere la anulación. Creen que nuestro matrimonio se basó en el engaño financiero. Por favor, llámame para que arreglemos esto. Se me dibujó una media sonrisa. La familia de Ricardo, al parecer, era más lista para ver la realidad que su propio hijo. El mensaje del jueves fue más corto pero más contundente. Nadie quiere ayudar. Todos tienen excusas, Ricardo apenas me habla. Sus padres quieren que vea a un abogado para proteger sus bienes. No entiendo cómo todo cambió tan rápido. Quedan 25 días. Sofía estaba aprendiendo lo que significaba la independencia financiera cuando uno nunca ha movido un dedo para conseguirla. La lección estaba avanzando justo como lo había planeado. El silencio de la mañana del viernes se sintió diferente. Ni un solo mensaje de texto de Sofía, ni una llamada desesperada al buzón, solo una calma inusual que me hizo revisar mi teléfono 2 veces nomás para asegurarme de que funcionaba bien. El ataque empezó. Lunes. Mi asistente Raquel tocó a la puerta de mi oficina como a las 9 de la mañana, con un correo impreso en la mano y la preocupación marcada en el rostro. Señor López, me dijo, recibí esta consulta de El Heraldo Empresarial. Quieren saber sobre problemas familiares que estén afectando las operaciones de su negocio. Leí el correo 2 veces. Lenguaje profesional que escondía preguntas punzantes sobre mi estabilidad y cómo trataba a los de mi sangre. Alguien había estado soltando la lengua. ¿Tienes idea de cómo se enteraron de esto? También esto, me dijo Raquel entregándome su tableta. En la pantalla, una publicación de Facebook con más de 200 compartidas. La foto de la boda de Sofía hermosa y radiante, seguida de un texto dramático que describía a un padre sin corazón que le había destrozado su día especial y ahora le estaba exigiendo unos pagos imposibles. Esa publicación me pintaba como un viejo desquiciado, un padre vengativo que le destrozaba la vida a su propia hija por pura rabia. Cientos de comentarios destilaban indignación y pena por Sofía, y varios de ellos con una hazaña impresionante, hasta etiquetaban a los dueños de negocios con los que llevaba décadas trabajando. Mi teléfono no tardó en sonar. Era don Roberto Martínez, de Materiales Martínez, un compadre y socio por más de 20 años. Compadre, ando viendo unas cosas muy feas en el internet, me dijo con voz grave. Están diciendo que tienes problemas por los gastos de la boda de tu muchacha. Roberto, le contesté, hay papeles que cuentan una historia muy distinta. Eso espero, jefe, me soltó, porque ya hay por ahí algunos picando para ver tus contratos con el gobierno. Ya sabes cómo se mueven las cosas en estas ligas mayores. En menos de una hora recibí otras 3 llamadas, todas con el mismo tono de preocupación, todas preguntando con una sutileza de serpiente por mi estado de ánimo y mis decisiones de negocio. Sofía y Ricardo no se habían quedado de brazos cruzados. La estrategia de Ricardo me quedó clara al instante. El apellido de su familia abría puertas de par en par en los círculos más exclusivos de la ciudad. Sus conexiones con los García Anderson llegaban hasta los clubes más prestigiosos, las mesas directivas de las fundaciones de caridad y todas esas cámaras empresariales donde el buen nombre lo era todo. Estaban usando esa red para tejer la historia de Sofía como la pobre víctima. Los grupos de chismorreo de Facebook de la colonia y hasta de Polanco ardían con versiones distorsionadas de la historia. Dueño de constructora exige casi $500,000 a su hija por arruinarle la boda. Empresario de la Ciudad de México demanda a su propia hija por gastos de boda. Cada vez que la contaban, la historia se volvía más dramática, más dañina para mi reputación. Para mediodía ya había recibido 7 llamadas de negocios, todas con el mismo tufo a preocupación velada. El presidente de la Cámara Nacional de la Construcción de la Ciudad de México, donde tengo décadas de ser miembro, me preguntó con un tonito extraño sobre mi estado mental,
ante unos próximos proyectos comunitarios. 3 contratistas distintos me comentaron que andaban escuchando cosas que podrían afectar nuestras relaciones laborales. Sofía y Ricardo habían escogido bien su campo de batalla. En una ciudad como la nuestra, compadre, el buen nombre, la palabra, el prestigio son la moneda más valiosa que uno puede tener. Arruinar el standing de alguien en la comunidad de negocios es destruirle el pan de cada día. Pero se les había ido un detalle, un cálculo que les falló. Manejé directo a mi casa y saqué toda la documentación que la abogada Margarita Ríos me había ayudado a organizar. 25 años de registros financieros categorizados y bien resumidos. Cada cheque, cada pago, cada gasto que Sofía nunca preguntó, nunca agradeció. Entonces me puse a hacer mis propias llamadas. Margarita, le dije, necesito que me agendes una rueda de prensa para mañana temprano. Vamos a hacer pública toda la documentación financiera. ¿Está seguro, señor López?, me preguntó ella, con su voz tranquila pero firme. Una vez que esta información sea pública, ya no hay vuelta atrás. Sofía y Ricardo ya lo hicieron público, Margarita. Ahora le toca a la verdad. Las siguientes 6 horas fueron de preparación minuciosa y fría. Me puse en contacto directo con el diario de negocios de la ciudad, ofreciendo transparencia financiera total. Llamé a los 3 reporteros que la campaña de Sofía había contactado prometiéndoles pruebas documentadas que contarían la verdadera historia. Y lo más importante, me comuniqué con todos los socios de negocio, líderes comunitarios y colegas profesionales de los últimos 25 años. Gente que me había visto levantar Construcciones López, desde cero, ladrillo a ladrillo. Personas que habían atestiguado mi dedicación al negocio y a la familia por décadas. Don David, le dije a mi proveedor de acero, estoy llamando a todos los de nuestra lista de contratistas. Mañana va a salir una historia que va a dejar bien claro lo que pasó con el asunto de mi hija. Para la tarde, ya tenía confirmación, el Diario de Negocios de la Ciudad publicaría un artículo especial. Las principales estaciones de noticias locales acordaron cubrir la rueda de prensa. La documentación estaba copiada y lista para repartir. El ataque de Sofía había durado 3 días. Mi respuesta duraría una sola mañana. La verdad bien documentada y presentada de forma profesional hablaría mucho más fuerte que cualquier manipulación de redes sociales o apelación al sentimentalismo barato. Quedaban 24 días para el plazo legal. Para mañana por la tarde, Sofía iba a entender que destrozar reputaciones es un juego que solo pueden jugar aquellos que tienen algo de verdad y sustancia que defender. La mañana del martes llegó con la precisión de un calendario de obra. A las 9 en punto publiqué 25 años de documentación financiera en cada plataforma que Sofía y Ricardo habían contaminado con sus mentiras. La presentación fue metódica. Puse en el ojo público 25 años de mi vida en números estados de cuenta bancarios irrefutables y profesionales que documentaban casi $1 millón en pagos. Hojas de cálculo con cada centavo categorizado, educación, transporte, vivienda, caprichos. Hasta las fotos de Sofía en cada etapa de su vida de princesa las puse ahí bien ligaditas a los montos correspondientes. Transparencia total, compadre. 25 años de paternidad documentados de forma tan cruda como una verdad desnuda. Y la encabecé con un título que le escaló hondo, El costo del amor que se da por sentado. Abajo, una cronología completa que mostraba cómo Sofía pasó de niña agradecida a adulta soberbia, con cada dólar gastado, documentado y verificado. La respuesta a mi amigo fue inmediata. En menos de 1 hora mi teléfono no dejaba de sonar. Pero esta vez el tono era diferente. No eran llamadas de preocupación, sino de apoyo. Don Beto jefe no tenía ni idea de la magnitud de su apoyo. Me soltó Tomás Álvarez de Materiales y Eléctricos Álvarez. Mis hijos van a la universidad y gasto unos 15,000 al año en total y usted gastaba eso cada semestre. Roberto Martínez, mi compadre de siempre, volvió a llamar. Le debo una disculpa, jefe. Después de ver esos estados de cuenta, entiendo exactamente con lo que estaba lidiando. Ese nivel de derroche y descaro le doblaría el alma a cualquier padre. El torbellino de las redes sociales dio un giro de 180 grados como una avalancha en reversa. Los comentarios que antes apoyaban la historia de víctima de Sofía de repente lucían inocentes y hasta tontos frente a la cruda realidad financiera. Se compartían capturas de pantalla de estados de cuenta mostrando colegiaturas universitarias de más de $50,000 al año, recibos de 3 coches de lujo diferentes, 28 años de vivienda, ropa y gastos de estilo de vida que la mayoría de las familias de a pie
considerarían imposibles de pagar. Margarita Ríos. Mi abogada me llamó a las 11 de la mañana. Señor López, la respuesta ha sido extraordinaria. El Diario de Negocios de la Ciudad de México quiere sacar un reportaje sobre responsabilidad financiera y el costo del derroche. Logró convertir un ataque a su reputación en un momento de educación para toda la comunidad. Para el medio y el mediodía, la publicación original de Sofía en Facebook se veía patética e insignificante frente a la montaña de pruebas que yo había presentado. La gente ya compartía mi documentación con comentarios como «Así se ve el verdadero sacrificio de un padre». Con razón está pidiendo el reembolso. Este nivel de apoyo es un trabajo de tiempo completo. La comunidad de la construcción de la Ciudad de México se volcó por completo. Contratistas que antes dudaron de mi estabilidad ahora compartían historias de mi ética de trabajo y mi integridad. El presidente de la Cámara Nacional de la Construcción emitió un comunicado público apoyando mi postura. Incluso la oficina del alcalde soltó un comentario sobre la importancia de la responsabilidad financiera en las relaciones familiares. Mi capataz, don David, me mandó un mensaje desde la obra: «Jefe, la raza está hablando de su situación. Todos lo apoyan. Nadie puede creer lo que su hija le hizo». Las estaciones de noticias locales tomaron la historia como un reportaje de interés humano sobre el sacrificio parental y la rendición de cuentas. La evidencia documentada les hizo el trabajo fácil. Simplemente tuvieron que presentar los hechos y dejar que los televidentes sacaran sus propias conclusiones. El ataque de Sofía le había salido por la culata de una manera espectacular. Su papel de víctima no pudo sobrevivir al contacto con 25 años de realidad financiera documentada. La comunidad que por un breve momento cuestionó mi estabilidad, ahora cuestionaba la de ella. Las conexiones familiares de Ricardo ahora trabajaban en su contra. Su círculo social, de esos que presumen el abolengo, estaba viendo exactamente qué clase de gente habían metido a su red. La credibilidad de la familia García Anderson había sido usada para esparcir mentiras sobre un empresario respetado que simplemente había documentado la verdad. Para la tarde, la narrativa se había revertido por completo. Sofía y Ricardo no eran víctimas de un padre cruel. Eran individuos con una soberbia tremenda que habían atacado a un padre generoso cuando éste finalmente puso límites. La documentación contaba una historia que ninguna manipulación emocional podía contrarrestar. Cada estado de cuenta bancaria era un capítulo de 25 años de sacrificio. Cada recibo era una prueba de amor que había sido dado por sentado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Sofía. «Papá, por favor, quita esos registros financieros. La gente está diciendo cosas terribles sobre nosotros». Borré el mensaje sin contestar. Quedaban 23 días. La lección apenas comenzaba. Sabía que el golpe más duro vendría por el lado de Ricardo. Con la documentación circulando, era cuestión de horas para que su familia, la de la buena cuna y el apellido, sintiera el temblor. Y vaya que tembló. Me enteré después de lo que pasó esa mañana. El teléfono de Ricardo tronó el miércoles a las 6:47 de la mañana, arrancándolos a los dos de un sueño intranquilo. La habitación del hotel se les hacía más chica a cada hora, llena del peso de las redes sociales, la catástrofe y la creciente presión de la cartera. «Ricardo, soy tu padre». La voz cargada de una autoridad inconfundible resonó por el altavoz del teléfono. «Necesitamos hablar. Ahora mismo». Sofía vio cómo a Ricardo se le borraba el color del rostro mientras escuchaba exigencias que ella no alcanzaba a oír. Sus respuestas cortas a la defensiva. «Sí entiendo las implicaciones. No sabía la magnitud de los documentos. La cosa está más complicada de lo que pensábamos». La conversación se alargó por 12 minutos. Cuando Ricardo colgó, se quedó mirando el teléfono un largo rato antes de hablar. «Mi familia quiere que regrese a casa hoy mismo». «A casa, Ricardo, esto es temporal. Mi padre se calmará una vez». Sofía ya. Su voz traía una determinación que ella jamás le había oído. «Ayer mi padre recibió llamadas de 3 socios diferentes preguntando por nuestros líos familiares. El Club Campestre está que arde con los chismes sobre la familia García Anderson y sus conexiones con un fraude financiero». «¿Fraude financiero? ¡Qué tontería! Esto es un pleito familiar que se les salió de las manos». Ricardo empezó a jalar la ropa de los cajones metiéndola a la maleta con movimientos bruscos de coraje. «Tu padre publicó los estados de cuenta bancarios, casi $1 millón en apoyos que jamás reconociste. Para el círculo de mi familia, eso se ve en el mejor de los casos como engaño, en el peor como manipulación». A Sofía el pánico se le subió al pecho como agua helada.
Te vas, nos acabamos de casar hace 6 días. 6 días que han destrozado mi reputación profesional y el prestigio de mi familia en la comunidad. Ricardo empacaba con más agresividad. Yo tengo un fideicomiso, Sofía. Perspectivas de negocio, un futuro que depende de mantener ciertas relaciones. ¿Y qué de lo nuestro y nuestros votos matrimoniales? Ricardo dejó de empacar y la miró directamente por primera vez desde la llamada. ¿Qué matrimonio me metiste en un desastre financiero sin aviso? Tu padre exige casi $1 millón de reembolso y tú no tienes cómo pagarlo. El abogado de mi familia dice que debo protegerme de cualquier posible responsabilidad legal. ¿Responsabilidad legal? Soy tu esposa. Eres una carga financiera sin bienes y con una deuda enorme. Las palabras le cayeron a Sofía como golpes físicos. Mi familia no puede darse el lujo de ser asociada con un escándalo de este nivel. El teléfono de Sofía, que había estado en silencio por días, de pronto zumbó con un mensaje de la mamá de Ricardo. Querida Sofía, Ricardo necesita volver a casa. Obligaciones familiares, ¿entiendes? La cortesía lo hacía peor de alguna manera. Hasta la mamá de Ricardo, que había elogiado la elegancia y belleza de Sofía en la boda, estaba cortando lazos con una precisión quirúrgica. Ricardo, por favor, podemos resolver esto juntos. Mi padre está enojado pero me ama. Esto pasará. Sofía, mira a tu alrededor. Ricardo señaló su laptop que seguía abierta en los devastadores comentarios de las redes sociales. Esto no va a pasar. Tu padre publicó registros financieros de los últimos 25 años. La gente te está llamando niña de papi que nunca ha trabajado un día en su vida. Tienen razón. La acusación le dolió porque era cierta. Sofía nunca había tenido un trabajo por más de 6 meses. Jamás había contribuido económicamente a su propio sustento. Nunca se había preguntado de dónde venía su cómoda vida. Yo solo estaba siendo una hija. Se supone que los padres deben mantener a sus hijas. Pero no con casi $1 millón en 25 años, sin ninguna gratitud ni reciprocidad. Ricardo cerró la maleta. Mi familia se mueve en círculos donde la gente contribuye a la sociedad. Construyen negocios, apoyan causas benéficas, crean valor. ¿Tú qué has creado además de gastos? Sofía sintió algo romperse dentro de su pecho. No solo su matrimonio, sino su propia comprensión de sí misma y de su lugar en este mundo. ¿Dónde irá? ¿A dónde voy a ir? No tengo un quinto para el hotel. Mis tarjetas están más secas que el desierto. Nadie me contesta las llamadas. Ricardo se detuvo en el umbral, la mano en el pomo de la puerta. Llama a tu padre. Pídele perdón. Asume tu responsabilidad. Quizás él te ayude a entender cómo ser una persona hecha y derecha. Ricardo, por favor, no me dejes sola. Supliqué, mi voz apenas un susurro. Sofía, he estado solo en este matrimonio desde el primer día. Tú nunca aportaste nada más que caprichos y deudas. Su voz por un instante perdió algo de su filo. Quizás perderlo todo te enseñe algo. El dinero de tu padre jamás lo logró. La puerta se cerró a mis espaldas con una frialdad que me caló los huesos, un sonido final que sentenció mi futuro. Me quedé plantada en esa habitación de hotel que de pronto se sentía enorme y vacía. Mi vestido de novia aún colgaba en el armario como un fantasma que me recordaba los 6 días que habían desbaratado mi vida entera. Sin marido, sin el apoyo de la familia de Ricardo, sin amigos, sin un solo peso. Por primera vez en 28 años, Sofía García Anderson estaba completamente sola. Agarré mi teléfono y busqué un número que no marcaba desde aquel sábado que había marcado mi condena. El contacto de mi padre apareció en la pantalla, un salvavidas al que no sabía si tenía derecho a aferrarme. Quedaban 22 días para conseguir casi $1 millón que no tenía para reconstruir relaciones que había destruido y para convertirme en alguien que jamás había sido. El teléfono timbró una sola vez antes de que una voz familiar contestara. «Hola, Sofía». Su voz no tenía el calor al que me había acostumbrado toda mi vida, pero tampoco había crueldad, solo el reconocimiento tranquilo de que su hija, después de perderlo todo, por fin lo llamaba. «Papá». La palabra salió rota, apenas un hilo de voz. Yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por la verdad. ¿Entiendes lo que pasó esta semana? Miré la habitación de hotel a mi alrededor, la ausencia de Ricardo, la pantalla de mi laptop que seguía mostrando cientos de comentarios condenando mi comportamiento. El peso de 28 años de una vida sin esfuerzo y llena de caprichos se me vino encima como un edificio que se derrumba. Lo perdí todo. Mi marido me dejó esta mañana, su familia me cortó de tajo, no tengo ni para pagar la cuenta del hotel esta noche. Mi voz se quebró.
Todo el mundo me odia. ¿Y entiendes por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire como un reto que no podía esquivar. Durante 28 años le eché la culpa a otros por mis problemas, puse pretextos, busqué quién pagara las consecuencias de mis actos. Pero esta vez no. Porque te traté como un cajero automático en lugar de una persona. Porque nunca valoré lo que sacrificaste por mí. Porque fui egoísta y consentida y cruel. Un silencio pesado se extendió entre nosotros. Lo escuché respirar sopesando mis palabras. Sigue. Vi los registros financieros que publicaste. $900,000 en 25 años. Nunca pregunté de dónde venía el dinero. Nunca te di las gracias como se debe. Nunca pensé en lo que tú dejabas de tener para darme a mí. Las lágrimas me salieron sin control, las primeras lágrimas de verdad que derramaba desde que todo esto había empezado. Te corrí de mi propia boda, una boda que tú pagaste enterita. Algo más. Me tragué el nudo en la garganta. Intenté destrozar tu reputación cuando te me enfrentaste. Mentí sobre ti en las redes sociales. Conseguí que la familia de Ricardo esparciera chismes sobre tu carácter. Cada confesión se sentía como sacar veneno de una herida infectada. Me convertí en todo lo que está mal con los niños mimados que nunca maduran. Sofía. Su voz se suavizó un poco, un hilo de tristeza se colaba en ella. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años después de que tu mamá nos dejó, me abrazabas cada noche y me decías que yo era el mejor papá del mundo? Lo recuerdo. Mi voz apenas un susurro. Quise darte todo porque te amaba, pero en algún punto del camino darte todo se convirtió en la razón por la que dejaste de amarme a mí. Nunca dejé de amarte, papá, solo dejé de demostrarlo. Dejé de ser agradecida. Dejé de ser tu hija y me convertí en una consumidora, en una clienta de tu vida. ¿Qué quieres de mí ahora? La pregunta me aterrorizaba porque entendía que no se trataba solo de ayuda inmediata. Se trataba de qué clase de relación podríamos tener de ahora en adelante. Quiero ganarme tu respeto. Quiero convertirme en la hija que mereces tener. Quiero aprender a ser una persona adulta. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Pero primero, papá, necesito ayuda para sobrevivir lo suficiente y demostrarte que puedo cambiar. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito dinero para quedarme una semana más aquí en el hotel mientras encuentro un trabajo. El que sea. Un trabajo de verdad. Necesito una oportunidad de demostrarme a mí misma que puedo valerme por mi cuenta. Sofía, si te ayudo esta vez habrá condiciones y no son negociables. ¿Entendido? Lo que sea, papá, lo que sea. Encontrarás empleo en 2 semanas. No me importa si es limpiando oficinas, lavando platos en una fonda o atendiendo mesas. El orgullo, mi niña, es un lujo que ya no te puedes permitir. Lo entiendo. Y 0 peticiones económicas por 6 meses. Me vas a demostrar que puedes vivir con lo que tú misma ganes. Sí hablaremos una vez a la semana, pero nuestras pláticas serán entre 2 adultos, no entre un padre y una hija mantenida. ¿Queda claro? Quiero eso. Anhelo ganarme el derecho de volver a ser tu hija, papá. La que mereces. Sofía, te voy a transferir $1,000 a tu cuenta. Eso te cubre el hotel una semana y algo para comer. Después de eso, mi niña te las arregla sola. Papá, gracias, sé que no me lo merezco. Tienes razón, no te lo mereces. Pero todo mundo merece una oportunidad para madurar, aunque sea a los 28 años. Su voz firme, pero con un hilo de esperanza, se me clavó en el alma. Sofía, siempre te he amado. Ahora quiero ver si también puedo respetarte. No te voy a fallar, papá, esta vez no. Ya veremos mi vida, te quiero. La llamada terminó, y por primera vez en toda la semana sentí algo distinto a la desesperación. No era alivio puro, sino la chispa de la posibilidad, la oportunidad de convertirme en alguien digno de respeto. Quedaban 21 días para demostrar que podía cambiar, y una vida entera para recuperar lo que había tirado a la basura. Abrí mi laptop y empecé a buscar trabajos en la Ciudad de México. Cada puesto de nivel inicial me parecía un monstruo para alguien que en el fondo nunca había trabajado de verdad, pero lo intimidante era mejor que lo imposible. Por primera vez en mi vida, iba a ganarme algo por mí misma. La verdadera escuela esa de la vida apenas estaba por comenzar.